Ayer faltaba 1 hora y 20 aproximadamente para que se venciera el ultimátum que había dado Donald Trump, donde iba a morir toda una civilización iraní, y al final no pasó nada porque ahí Pakistán señaló que había, bueno, el mismo Trump señaló este acuerdo que se empezaba a tejer entre Estados Unidos e Irán. Jorgito Bossi del Tablero del Mundo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Natalia, buen día Antonio. Día. Venía concentrado, venía serio y ustedes me han hecho reír tanto en estos Bueno, últimos segundos ¿qué que vas? realmente es el valor de la radio, ¿no? Es pasar de un tema serio, pero también tomar otras cosas con humor. Eh, Vamos a lo nuestro. Es cierto, por eso el título que pusimos hoy en la columna del Tablero del Mundo es Al borde del abismo, pero también podríamos haber puesto incertidumbre y vamos a explicar los dos por qué, mientras llenamos de contenido esta columna. Uh-huh. Al borde del abismo, por lo que dijiste vos, Antonio, Sí. a hora y media estuvimos de realmente que se desatara algo que no tenía, ni siquiera nadie podía saber hasta dónde podía llegar. Listo. Uh-huh. Pakistán lo que ha hecho no solucionó ningún problema. Pateó la pelota para adelante, la pateó para dentro de 2 semanas. Sí. Y en el medio se mete la palabra incertidumbre, porque de los 10 puntos que plantea Irán y que algunos medios internacionales dicen que Donald Trump lo tomó como viables, algunos de esos, si se cumplen 8 de esos 10, es una derrota para Donald Trump. Y no creo que eso pase. Vamos a analizar esos 8 puntos. Por favor, me interrumpen cuando sea necesario. Sí. Primer punto que plantea Irán, que ellos conservan el control del estrecho de Hormuz. Esto lo vamos a contrarrestar con una última información que vamos a relatar en instantes de algo que pasó en la madrugada. Uh-huh. Fin de la guerra contra todo el eje de la resistencia. ¿A qué se refiere con eje de resistencia? No a Irán, a los proxies, a Uh-huh. los terroristas, Hamas, Hezbollah y los Houthis. Uh-huh. ¿Quién los va a controlar? ¿Cómo lo van a controlar? Otro punto, retiro de las fuerzas estadounidenses. Acaba el primer ja. Uh-huh. ¿Quién va a decir que Estados Unidos se retira de la zona? Compensación por los daños sufridos. Segundo, ja. Uh-huh. Levantamiento de sanciones y liberación de activos. Tercer, ja. Uh-huh. Y el que viene ahora es casi una carcajada. Vía libre para el enriquecimiento del uranio. No lo van a permitir, Claro, seguramente. ¿no? Y si ese Y era el el tercero, motivo del ataque, ¿no? El tema nuclear. exactamente, exactamente. Y el último de los 8 puntos, garantías de que no se repetirán los ataques. Pero este último punto tiene que ver con todos los anteriores. El de los proxies, el de que no va a haber enriquecimiento de uranio y toda una serie de cosas. Es imposible que alguien pueda dar garantías. Pasemos al siguiente punto, muy importantes. Ustedes lo van a tratar seguramente más detallado, pero le hago un breve comentario. El precio del crudo, en especial el Brent, que es la referencia mundial, cayó solo un 13,6%. O sea, el barril de petróleo bajó a $94,50. Uh-huh. Imposible ahora, y más con esta incertidumbre de las 2 semanas, imposible que baje a los $70 que estaba antes del comienzo del conflicto. Imposible. Uh-huh. No hay garantías para eso. Sí. Otro punto que es importante, esto salió ayer de parte del Servicio de Inteligencia de Inglaterra, por un lado, y por otro lado algunos medios lo reflejaron también. Aparentemente en la ciudad de Qom está Mojtaba Khomeini inconsciente y en estado grave, mientras recibe tratamiento en ese médico en esa ciudad. Uh-huh. Si se cumple eso, ¿quién está manejando en este momento a Irán? Yo se lo adelanté hace una semana atrás. El protagonismo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es cada vez mayor. Es cada vez mayor. A ese es el punto que hay que entrar a derrotar. Y vamos a la última información con respecto a estos temas de lo que pasó anoche. Hubo una reunión virtual con base en el ejército de Gran Bretaña, en donde más de 30 países están evaluando planes para crear una futura coalición militar para instalar en Hormuz, en el estrecho de Hormuz. Uh-huh.
Y ese es el otro punto que no tiene en cuenta nadie, porque Irán no lo va a querer permitir, Estados Unidos va a querer impulsarlo o no querer ser él el que tiene el control sobre ese estrecho que es tan clave. Bueno, ese es el punto. Anoche se reunieron en forma virtual esos 30 países, no tengo los 30 países, pero me imagino que buena parte de esos pertenecen a la Unión Europea, este, para crear una coalición internacional para controlar el estrecho de Hormuz, una vez que hayan cesado las hostilidades actuales que hay en este momento. Estos son los puntos más destacados de lo que pasó en estas pocas horas, desde anoche hasta ahora. Hay otros temas, pero vemos si lo podemos desarrollar fuera del conflicto del Medio Oriente, pero quería más o menos resumir todo esto y tomar un poco, también interpretar un poco lo que, a nuestro parecer, al parecer del tablero del mundo, puede pasar en las próximas 2 semanas. Sí, una cosa, el tema del estrecho de Hormuz quedaría abierto, pero creo que le van a cobrar como un peaje de $2 millones a cada barco. Entonces, y esto antes de la guerra no sucedía. Así es que eso hay que verlo. Exactamente. Yo digo que creo que muchos países estarían dispuestos. Ese no es el problema. El problema es lo que va a pasar en estas 2 semanas, Antonio. Porque, a ver, pero Jorge, el tema es que si vamos a todas estas condiciones, si sucede eso, al final le doy la razón al gobierno chino. Fue lo peor que pudo haber es la intervención militar que se dio. Pues al final las cosas van a estar peor que antes. Al final no se destruyó el armamento nuclear. Ahora el estrecho de Hormuz va a estar condicionado a un peaje que antes no lo tenía. O sea, hay un montón de cosas negativas en lugar de positivas. Y aparte que están bajo la órbita ahora de algún tipo de acuerdo con Irán, que es casi imposible hacer un acuerdo con una civilización como ellos. Pero me parece que acá el error también, seguramente lo van a analizar y lo están analizando muchas opiniones internacionales. Me parece que se apresuró Donald Trump porque no veía un fin a esto, veía que se le estaba complicando el estrecho, veía que se le estaba complicando el precio del crudo, más el problema de la población, ¿no? La población que sigue sufriendo los ataques, más allá de que no sean la población civil, pero que está en el medio, hambrunas y un montón de cosas. Creo que se adelantó Donald Trump con esta amenaza que yo creo particularmente que no iba a llevarla a cabo, ¿no? Sí fue como un ultimátum para que, a ver, resolvamos esto, pero le dio como esa ventaja a Irán para proponer estas cuestiones que van a ser imposibles de cumplir, ¿no? Sí, aparte ayer Irán, o los principales referentes de Irán señalaban que Irán había vencido a Israel y a Estados Unidos. Por medio de este acuerdo que no termina de ser acuerdo y que parece que va a poner peor todavía las negociaciones, porque Donald Trump de ninguna manera va a ceder a nada de como esto. Como que Israel tampoco está de acuerdo en todo esto, ¿no? Israel quería seguir la guerra. Hace 48 horas hubo un título en el diario El Mundo de España que decía: la verdadera bomba nuclear que tiene Irán es el estrecho de Hormuz. Y ahí está el punto de referencia, por eso la reunión de estos 30 países, por eso la guerra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Natalia, es cierto, hubo un apresuramiento. Lo que pasa es que ahora quedan 2 semanas para negociar esos 10 puntos, que en realidad se centran en esos 8 que les acabo de mencionar. Ahí está el kit de la cuestión, ahí está la madre de todas las batallas. Ahí se va a resolver todo. Yo creo que las 2 semanas no van a alcanzar. Creo que puede haber de algún lado o del otro, yo creo que va a venir por el lado de los terroristas un ataque que prueba una escalada nueva, pero me parece muy difícil, lamentablemente, porque tendría que ser más optimista, me parece muy difícil que en las 2 semanas se pueda alcanzar una solución definitiva a este conflicto. Bien. Jorgito, después nos vemos con otros temas. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Las 7 de la mañana con 51 minutos. El petróleo está en este momento 94,71 en una de las cotizaciones, el WTI, y en el Brent está 94,30, con descenso. Y los mercados asiáticos, por ejemplo, están todos en verde, el Nikkei, el Hansen,
todos están con valores positivos, o sea que han abierto positivamente las bolsas asiáticas. Vamos a ver qué sucede después con las europeas y los mercados en Estados Unidos, el Dow Jones sobre todo. Bueno, pasamos a la información en alta montaña, porque nos había quedado ese datito pendiente de cómo está la ruta internacional, el estado de los pasos fronterizos para aquellos que van hacia el vecino país de Chile, en la voz de Osvaldo Valle. Osvaldito, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Sistema integrado Cristo Redentor, habilitado a las 24 horas del día para todo tipo de vehículos. En este momento, en la zona de las cuevas, la temperatura actual es de 2 grados bajo cero, el cielo se encuentra totalmente despejado y por los próximos días se espera un excelente tiempo en la zona de alta cordillera. Recordemos que no hay demoras de importancia, tanto en el complejo Los Libertadores como en el complejo Roque Carranza, donde aproximadamente hacia Los Libertadores diariamente están cruzando aproximadamente unas 2.000 personas. Con respecto al transporte de carga, también hay 1.000 camiones diariamente que van entre Chile y Argentina. Ha disminuido bastante el movimiento transportista, también debido a la crisis energética de los combustibles, precios y costos de los transportistas, para que lógicamente están ya bajando mucho el movimiento de transporte de cargas aquí en la zona de la alta cordillera. Con respecto al paso Pehuenche, habilita de 9 a 19 horas, paso Agua Negra en el horario de 8 a 20 horas, salida de Chile hasta las 16, y recordemos que el día 9 de abril es el último día que va a estar habilitado el paso Vergara-Planchón, paso que solamente se habilita en la forma temporaria solamente cuando hay buen tiempo, es decir, para la época estival. Fue Osvaldo Valle con la información de alta montaña y pasos fronterizos directamente de la Coordinación Argentina de Fronteras. Gracias y feliz miércoles. Muchas gracias y feliz miércoles para vos también, querido Osvaldo. Las 7:53. Bueno, vamos en busca del móvil, así tenemos el desarrollo de la información policial y vamos a tener todos los datos. Hoy hay sesión en el Congreso de la Nación, una ley muy importante, la ley de glaciares, que ha sido muy debatida en comisiones, que ha habido, peleas, gritos de todo tipo y, el único cambio que yo creo que importante aquí para resumir esto, en una sesión que va a ser muy caliente desde las 15 horas en el Congreso, es que se traspasa el control a las provincias, ¿no? Sí. Y cada provincia va a decir dentro de su territorio las limitaciones del cuidado de los glaciares y donde se puede hacer actividad, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Minera, de algún tipo de inversión o lo que fuera. Así es que, en eso deberá seguir los caminos institucionales y de control como corresponde. Sí, si algún glaciar o ambiente periglaciar queda excluido del inventario, pierde esta protección y quedan habilitadas ahí actividades extractivas como la minería. Así que va a ser uno de los temas importantes. Hay respaldos dentro de esto, pero pretenden que salga hoy. Sí, lograron el dictamen desde el oficialismo y los gobernadores obviamente tienen hay muchos rigis en cuanto a la minería y demás. Vamos a ver en qué termina todo esto esta tarde. Lo que sí, seguramente puede haber algún tipo de manifestación, algún tipo de violencia y demás, porque siempre los miércoles recuerden que las manifestaciones al Congreso siempre son bastante fuertes. Sí, con los jubilados que se les suman gente que no son jubilados. No son jubilados, exacto. Bueno, nos vamos con la información policial con Ricardo Funes. Richard, te escuchamos. Muchas gracias, Antonio. Bueno, como te comentaba, esta mañana se cayó la causa que acusaba a los mendocinos de robo en un shopping en Miami. Este caso, recuerdan, fue a finales de noviembre del año pasado. Causa que dio vuelta por todo el país, ya que eran gente que, de buen vivir aquí en la provincia, ¿sí? Que habían ido a pasar una despedida de solteros allí en Miami, fueron a un shopping y según la policía fueron sorprendidos hurtando, robando ropa, y ahí comenzó un proceso que, una data que dio vueltas por todo el país, como te decía,
y particularmente aquí en la provincia. Bueno, finalmente se dispuso que los 5 mendocinos fueran sobreseídos. Recordemos Diego Cicato, Mauricio Aparo, Sebastián Moya, Juan Manuel Zuloaga y Juan Pablo Rúa. De esta manera, bueno, quedaron totalmente desvinculados de esta causa, según se había dicho en un comienzo, el robo allí en el shopping Dolphin Mall. De esta manera, los mendocinos podrán ingresar nuevamente a Estados Unidos, ya que no pesa sobre ellos ninguna causa. Roberto Castillo es el abogado, Antonio, y de esta manera cuenta qué fue lo que pasó, cómo fue la resolución del caso. Cierto es de que se le terminaron retirando los cargos. Tengan en cuenta esto, lo importante de que ustedes y todos considerábamos que la justicia de Estados Unidos es implacable. Así de implacable fue para investigar y también implacable es para hacer justicia. Digamos, cuando una persona no es responsable de un hecho, te quitan los cargos. Bien, ahí está entonces. Le quitaron todos los cargos. Entonces fue una confusión, en definitiva, no robaron. Sí, según dice la información, Antonio, fue un abuso de la policía. La policía fue bastante más allá de lo que realmente había ocurrido. Ellos decían que habían cámaras en donde se los veía ocultando ropa en una valija en un primer momento. Bueno, pero aparentemente nada de esto había ocurrido. No aparecieron las imágenes que ellos señalaban que inculpaba a los mendocinos. Bueno, como dice el abogado Roberto del Castillo, quedaron totalmente sobreseídos de esta causa. Bien. Y lo otro que te relataba esta mañana, Antonio, tiene que ver con la acusación a 10 jugadoras de hockey sobre césped del club alemán. Bueno, en las últimas horas el fiscal dispuso la imputación a 6 de las 10 jugadoras que estaban acusadas de haber humillado a una chica en un vestuario del club de Guaymallén, y que también habría sido víctima de diferentes cuestiones de índole sexual. Por eso fue que la madre de esta chiquita hizo la denuncia y comenzó la causa ya en el 2023. Según se sabe, el próximo lunes se va a concretar la imputación a las otras 4 jugadoras que estarán entonces acusadas de este delito de abuso sexual simple y arriesgan una pena de entre 2 y 5 años de prisión. Quien habló es el abogado querellante de la chica víctima, Fernando Machuca, y esto nos decía respecto a la causa. De imputar a las 10 jugadoras del club alemán por el delito de abuso simple agravado por ser cometido por 2 o más personas. Estaba previsto para el día de hoy que se le formulara la imputación formal, valga la redundancia, a 6 de las 10 jugadoras, pero por motivos de hora y agenda solamente se alcanzó a tomar 2 declaraciones en el día de la fecha. Declaró la primera de las imputadas, en esencia no ha negado los hechos, los ha descrito casi, diría en gran parte con gran similitud o identidad con lo relatado por la víctima, lo que sí, lógicamente, desde su postura da a entender que la interpretación del significado de esas conductas, a su entender, no sería delictivo. Bien, ahí estaba entonces el otro tema. Sí. Las jugadoras que están imputadas dicen que se trató de un juego, sí, que solamente era un juego, pero obviamente para la víctima fue una situación bastante grave, por eso terminaron a hacer la denuncia en la justicia. Como te digo, 6 jugadoras fueron imputadas de las 10 originalmente, y el próximo lunes